con los 4.900 y pico espermatozoides que salieron a fecundar el óvulo de mamá, ustedes fueron los valientes que conquistaron ese óvulo. Amén. Ustedes saben que no salieron ustedes. Hay una carrera de espermatozoides que salieron, pero nosotros fuimos los que entramos. Amén. Así que desde el vientre ya somos valientes. Amén. Solo que bueno, en el camino nos suceden cosas que nos afectan. Y vamos a hablar en esta mañana de ese texto que está en Jueces. Acompáñenme. Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 6. Y vamos a hablar de uno de los valientes que aparecen en la galería de la fe. Jueces, capítulo 6. Y repito el nombre de allá para los que están en transmisión, los que los van a ver después. Este está titulado Esforzado y Valiente. Jueces capítulo 6, desde el verso 1 en adelante. Y allí en la palabra aparece como el llamamiento de Gedeón. Bueno, antes voy a decirle, Gedeón perteneció a la época de los jueces en el Antiguo Testamento. Era de la tribu de Manasés, fue elegido por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Fue reconocido como el más grande de los jueces. Veremos a través de la palabra el llamado de Dios a Gedeón en medio de la necesidad que vivía su pueblo y cómo Dios responde al clamor. Así que Gedeón fue uno de los jueces del Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan que hubieron reyes, hubieron jueces que gobernaban a Israel. Y Gedeón hace parte de uno de los jueces, pero fue el juez más sobresaliente precisamente por la misión extraordinaria que el Señor le entregó. Y vamos a leer acerca del llamado de este hombre. ¿Me acompañan? Están todos Jueces 6, desde el verso 1 en adelante. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados. Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el Señor, que dice la palabra, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Entonces vamos al contexto de la palabra de la que vamos a hablar en esta mañana. Dice la palabra que el pueblo de Israel había caído bajo el yugo de los madianitas. Los madianitas era ese pueblo que estaba en contra de Israel, que hacía lo malo. Pero que dice la palabra que cuál fue la razón por la que Dios los entregó o permitió que ellos cayeran bajo este yugo. ¿Qué dice allí la palabra? Porque hicieron lo malo delante del Señor. Y miren, resulta que ellos cogían y cultivaban, ¿verdad? Y cuando ya tenían sus cultivos, tenían las ovejas, cuando ya tenían todo, entonces venía ese pueblo y los arrasaba y se llevaban absolutamente todo lo que ellos tenían, imagínense. Y eso sucedió durante 7 años. Y atentos a esto que voy a decir aquí. Mira, el enemigo, eso es precisamente lo que quiere hacer con nuestra vida.
Dice la palabra que el enemigo es que vino a matar, a hurtar y a destruir nuestra vida. ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere devastar. Él quiere que eso en lo que tú prosperas, él quiere que robarlo. ¿Qué es la misión de él en medio de esta tierra? Eso en cada área de nuestra vida. Y nosotros necesitamos entender que tenemos que soltarnos del yugo del enemigo y correr a los brazos del Padre Celestial. ¿Para qué? Para poder salir de esa esclavitud. Dice la palabra que si el Hijo nos libertare, seríamos ¿qué? Verdaderamente libres. Solamente cuando el Señor viene a nuestra vida podemos experimentar la verdadera libertad. Entonces, ¿qué pasaba? Que Israel le había entregado al enemigo, a Madián, le había entregado por su pecado, le había entregado que poder para devastar sus cultivos, para robar las ovejas, para que no les quedara absolutamente nada. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que nosotros necesitamos entender que en el pecado, en esa alianza con el enemigo, tu vida no va a prosperar. Pero si nosotros venimos al Señor, el Señor restaurará nuestra vida. El Señor nos sacará adelante. Mira, es que te quiero decir, estamos luchando muchas veces solos. ¿Por qué estamos luchando solos? Porque nos hemos soltado de Dios y nos hemos amarrado al enemigo. Y de esa manera no será prosperada tu vida. A veces pensamos que cuando venimos al Señor nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando venimos a la casa del Señor estoy haciendo un favor de ir a adorar al Señor. No, el Señor está en el trono sentado. El Señor está bajo todo poder y bajo toda autoridad. El que necesita encontrarse con el Señor somos tú y yo. El que necesita tener un encuentro real y personal con Él somos nosotros. ¿Para qué? Para soltarnos del lazo del pecado que te está devastando la vida, te está devastando la mente, porque a veces estamos físicamente, nos vemos muy bien, pero dentro estás roto. Dentro el enemigo cada día te roba y no te das cuenta. Cada día te roba tu identidad, quién eres, te roba a través de los temores la capacidad de salir adelante, te roba la capacidad de construir una familia, de amar a tus hijos, te roba y no te das cuenta. Entonces este pueblo estaba en estas circunstancias, pero dice la palabra que ellos clamaron al Señor. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy aquí? Clamando al Señor, ¿verdad? Diciéndole, Señor, yo necesito tu intervención en medio de mi vida, Señor. Estoy aquí porque si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar contra Madián? Algunos de nosotros no tenemos hoy, ¿verdad?, a Madián allá en la casa, pero tenemos circunstancias que nos están atacando en medio de nuestra vida. Y atentos a esto que viene aquí. Y el primer punto del que voy a hablar tiene que ver con el llamado y la identidad. ¿Cómo se llama el primer punto? Llamado y la identidad. Y leamos ahí en el versículo 11. Dice, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Escuchen, entra en escena este hombre llamado Gedeón. Y en la escena, él está en un lugar escondiendo el trigo que ya habían producido. Escondiéndolo porque pronto iban a llegar, ¿quiénes? Los madianitas. ¿Para qué? Para robarlo. Entonces el ángel, dice el versículo 12, de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, Señor mío, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y te quiero decir, muchas de las cosas que nos están pasando son nuestra responsabilidad.
¿verdad? Muchas de las cosas que vienen a nuestra vida son el resultado de decisiones que hemos tomado. Lo primero que le dice Gedeón al ángel del Señor, que es el mismo Señor, lo vamos a ver más adelante, es: pero ven acá, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde estabas tú en medio de todas estas circunstancias? Y dice el versículo 15: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré? No, vamos al 14. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y lo primero de lo que tenemos que hablar tiene que ver con la identidad. Imagínense el cuadro. Gedeón está, ¿verdad?, en un lugar escondiendo el trigo rápido para que no se lo robaran los madianitas. Y se le aparece el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Qué piensan ustedes que debió manifestar Gedeón en ese momento? Pero ¿de quién están hablando? Pero si yo tengo temor, yo estoy escondiendo el trigo para que no me lo roben. Y el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Miren, y esto tiene una profundidad. Muchas veces nosotros no creemos en nosotros mismos, pero en el cielo, en el mundo espiritual, cuando le hemos entregado al Señor nuestra confianza, el Señor tiene un concepto diferente de nosotros. Muchas veces cuando venimos, ¿verdad?, y el Señor nos habla y nos dice: yo te voy a encomendar esta misión, tú vas a sacar este proceso adelante, yo te voy a dar la fuerza para hacerlo. Nosotros muchas veces decimos: pero ¿cómo lo vamos a sacar adelante? ¿Cómo lo vamos a hacer? Varón esforzado y valiente es la palabra que le viene de parte del Señor a este hombre llamado Gedeón. Oye, qué tremendo que en el mundo espiritual se decida de ese hombre que estaba escondiendo el lagar, que él era un hombre valiente. Y lo importante de nuestra vida tiene que ver es precisamente con eso. ¿Cuál es el concepto que en el mundo espiritual se tiene de ti? ¿Cuál es el concepto que en el mundo espiritual el Señor tiene de nosotros? ¿Y eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con que: Señor, tú sabes que yo tengo debilidades, Dios, pero yo las traigo a ti. Señor, tú sabes que hay luchas dentro de mí, pero yo soy ese hombre intencional en creerte a ti, en buscarte a ti. Oye, ¿qué se dice de nosotros en el mundo espiritual? ¿Qué se dice de nosotros, verdad? Porque donde lo que nadie ve, Dios lo ve. Porque nosotros miramos la apariencia, pero el Señor ve tu corazón. Y que tu corazón sea el de un hombre y el de una mujer que busca al Señor, que lo reconoce en todos sus caminos. Porque en el mundo espiritual sí se sabe quiénes somos. En una oportunidad, dice la palabra, que llegaron delante del Señor. No, llegaron delante de un endemoniado, unos hombres, y le dijeron: ven acá. Deja a este hombre libre en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús. Y los demonios le dijeron: bueno, nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ¿tú quién eres? ¿Y sabe qué dice la palabra? Los demonios lo desnudaron completamente. Porque en el mundo espiritual se sabe quiénes somos. Y que en el mundo espiritual se sepa que somos hombres y mujeres que tenemos defectos, que tenemos errores,
que nunca vamos a ser perfectos, pero que hemos reconocido nuestra necesidad imperante de conocer al que creó los cielos y la tierra, al dueño de nuestra vida, hombres y mujeres de carne y hueso, pero que reconocen la grandeza de su creador y le han entregado su vida a él. ¿Qué se dice de ti en el mundo espiritual? Porque en las redes sociales hay muchos que tienen 5,000 likes con sus publicaciones y son conocidos por los hombres y desconocidos delante del trono de la gracia. Y un día vamos a comparecer delante de ese trono. Nosotros pensamos que la vida es aquí, no, los 80, 90, 100 años, cuando te vayas, un día estaremos delante del que nos dio la existencia. ¿Y qué dice la palabra? Vamos a rendir cuentas al Señor. ¿Y qué más dice allí? Dice que el hombre de Dios, el ángel del Señor, le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y yo te insto en esta mañana a que tú creas la palabra del Señor, a que tú creas lo que Dios cree de ti. Porque se nos hace fácil creer lo que otros nos están diciendo, pero se nos hace difícil interiorizar la identidad que el Padre Celestial nos da a través de su Hijo Jesucristo. Meditábamos en estos días en el discipulado que cuando el Señor Jesús iba a entrar a las aguas, dice que una voz del cielo le dijo: ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y nosotros vemos al Padre afirmando al Hijo. Y David decía una cosa importante: así como el Hijo fue afirmado, nosotros cuando colocamos la confianza en su Hijo, somos también afirmados en que he allí los hijos del Señor, he allí la generación de hombres y de mujeres que aman al Señor. Y eso también nos da una enseñanza a nosotros de afirmar el corazón de nuestros hijos. Vas a salir adelante. Dios te ayudará, hijo. Dios abrirá camino para ti. Mami, pero ¿cómo vamos a hacer con esto? Vamos a orar, que Dios responderá. Abrimos nuestra boca para decirle a nuestros hijos: es que tú eres torpe, mijo. Es que tú eres brutico, o sea, ¿cómo vas a hacer ese trabajo de esa manera? Que no se abra tu boca nunca para maldecir a tus hijos. Porque el Padre dijo: ese es mi Hijo amado y en él yo tengo complacencia. ¿Qué nivel? Si vamos a corregimos la actitud. Hijo, eso estuvo mal hecho. Pero no le decimos al hijo: es que tú eres un estúpido porque hiciste eso. No. Esa autoridad. El Señor no te entregó los hijos para maldecirlos. El Señor te entregó los hijos para bendecirlos y para sacar el propósito que Dios tiene adelante con ellos. Amén. Entonces, varón esforzado y valiente fueron las palabras del ángel. ¿Y qué más dice allí la palabra? Dice que Gedeón, le dice al Señor: ¿por qué están pasando estas cosas? Y en el verso 15 le dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos como se sentía Gedeón? Poca cosa para sacar adelante el propósito que Dios nos ha entregado. Es que yo vengo de una familia pobre. O sea, si yo viniera de otra, yo sería diferente. Es que yo soy el menor de la casa de mi padre. Si yo fuera el mayor, yo tendría las capacidades para sacar eso adelante. Era lo que le estaba diciendo Gedeón al Señor. Y tú muchas veces y yo le hemos dicho al Señor por nuestra condición que eso no va a salir adelante. Es que yo vengo de esta circunstancia. Es que yo fracasé en mi primer matrimonio. Es que yo no he logrado sacar una carrera profesional adelante. Es que yo... Bueno, no importa si hasta aquí cosas no se han dado. El Señor tiene el poder de escribir en nosotros una nueva historia de bendición si le creemos con todo nuestro corazón. Amén. No sé si te has sentido pobre, pues el Señor se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, dice la palabra.
Te sientes en maldición, el Señor se hizo maldito en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy fuéramos bendecidos. ¿Por qué no cargamos? ¿Por qué no cargamos en un Cristo aquí crucificado? ¿Por qué no? Porque la cruz es señal de maldición. Esa es la señal de la cruz. Miramos a la cruz viendo que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Pero no había nada bueno en la cruz. Era la peor muerte. Allí morían los criminales. Y allí fue donde murió el Señor. Pero no hay nada honroso en morir en una cruz. La honra fue que el que no tenía pecado se clavó en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Ese es el nivel que tiene el pecado del mundo. Y llevó el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es el límite que tienes tú en tu mente para creerle a Dios? ¿Es tu familia? ¿Es tu condición económica? ¿Es tu condición física? ¿Cuál es lo que tienes allí en tu mente que te has creído y que el enemigo te ha puesto allí y tú estás convencido de que eso es real? Pues lo que Dios va a hacer contigo no se trata de ti, se trata de Él. Lo que a ti te falta, Dios lo tiene. Si a ti se te acaban las fuerzas, las de Dios nunca se van a acabar. Es que a mí me falta tal cosa, maravilloso, llegaste a la fuente de todo, que es al Señor. Entonces, ¿de qué se trataba? De ratificar en Gedeón la identidad. ¿Y cómo la ratifica el Señor? Le dice en el versículo 17. No, hay en el 16. Jehová le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oye, lo extraordinario es que el Señor está con nosotros. Y por causa del Señor se podrá escribir una nueva historia de bendición para nuestras vidas. Y eso nos tiene que dejar a nosotros el orgullo a nivel. Porque nosotros buenos para inflarnos rápido y creer que es que nosotros no somos nada solos, pero lo podemos todo en el Señor. Amén. El grande, el único grande de nuestras vidas es el Señor. Amén. Y Él le dice a Gedeón: yo estaré contigo. Él le dice a Gedeón: y vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Entonces el primer punto de esta enseñanza tiene que ver con el llamamiento y tiene que ver con la identidad. De que no importa de qué familia vengamos, de qué condición, en qué situación nos encontremos, si confiamos en el Señor, Él puede escribir en nosotros una nueva historia de bendición para la gloria de su nombre. ¿Lo creen? Amén. Amén. Aleluya. El segundo punto es crucial. Acompáñenme ahí al verso 25. Tiene que ver con los altares que deben ser derribados. Dice el versículo 25. 7, capítulo 6, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Atentos a él. Antes de una conquista, antes de una victoria que el Señor nos va a entregar,
el Señor va a entrar a poner la casa en orden. El Señor va a entrar a decirte, Heider, esto que está aquí no me gusta. Esto que está aquí, derríbalo porque eso es idolatría delante de mí. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Gedeón? Bueno, mira, te voy a llevar a conquistar. Pero antes de conquistar hay que derribar cosas que están aquí, que se están oponiendo entre el pueblo y yo. ¿Y sabe qué le dice? Le dice, bueno, mira, la idolatría que tiene tu padre la vas a derribar. Y dice que Gedeón derribó los baales, que eran los ídolos que sus padres tenían allí levantados. Y atentos a esto que voy a decir. Hay cosas que están en nuestra vida que no le están dando la gloria al Señor. Y tú sabes qué cosas. A esas cosas hay que darle mona, martillo, no sé, pero hay que derribar. Porque no te sirven para lo que Dios quiere hacer. Algunos tienen una imagen que les voy a decir una cosa. Por muy bueno que sea el sentido de tu corazón, delante del Señor es pecado. ¿Sabe qué dice el primer mandamiento de la ley del Señor? Dígame. Bueno, vamos al Antiguo Testamento. A Éxodo 20. Ustedes me están diciendo el resumen en el Nuevo Testamento. Pero vamos al cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Ajá, leamos 21. Vamos a recordar aquí. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No Miren lo que dice la palabra. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito las maldades de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Déjalo hasta ahí, Alex. Mira lo que dice: yo soy el Señor tuyo. Él pone, el Señor es el Señor. Y después dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre, del país donde tú eras esclavo. No tendrás otros dioses delante de mí, ni te inclinarás delante de ellos, porque yo soy un Dios celoso. Oye, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todo lo físico y lo espiritual, a lo que nosotros le demos el lugar de honra que solamente tiene el Señor, se llama pecado contra los mandamientos del Señor. Pastora, pero es que yo adoro esto, pero yo lo hago con todo mi corazón. Pues el Señor dice que a Él lo vas a adorar, solamente a Él, y lo vas a hacer en espíritu y lo vas a hacer en verdad. Y que el único que merece la adoración es el Señor. Y la familia de Gedeón tenía ídolos que estaban corrompiendo al pueblo. Oye, porque tienes un ídolo que le hablas y no te puede hablar. ¿Qué dice la palabra? Tiene boca, pero no te puede hablar. Tiene manos, pero no te puede cargar. Tú lo tienes que llevar cargado. El Señor tu Dios no es así. El Señor tu Dios tú lo invocas y Él responde. Amén. El Señor tu Dios tú lo llamas y Él te habla. El Señor tu Dios es el que te carga. Dios, tú no tienes que cargar a Dios. Y nosotros hemos sido insensatos por no conocer la palabra. Hemos hecho cosas que no agradan al Señor. Y tenemos que alinearnos con el Señor. Porque no estamos jugando al Señor. Estamos realmente entregándole nuestra vida al Señor. Entonces,
Vamos a leer los 10 mandamientos, se los dejo de tarea en la casa. Les cuento una cosa, en una oportunidad estábamos en una clase del seminario bíblico y nos pusieron a escribir los 10 mandamientos. Óyeme, en casi todos perdimos. Nos acordábamos, estudiábamos en el seminario bíblico, nos acordamos de no robar, de no matar, de no adulterar. Como el primer mandamiento, nadie lo sabía. El primer mandamiento de la ley del Señor es que Él es el Señor, nuestro Dios, y que no tendremos otros dioses ni nos haremos imagen. Ese es otro punto. Nos hemos imaginado al Jesús con los ojos verdes que nos pintó Hollywood y lo pusimos ahí, le pusimos la vela. ¿Quién dijo que el Señor es así? No te vas a hacer imagen de Él, porque la palabra dice que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Es que tú vas caminando y el espíritu de Dios que está en todo lugar está contigo. Amén. Tú estás en el baño haciendo lo que tienes que hacer sin entrar en detalles y ahí invocas al Señor y ahí está el Señor. Amén. Y te estás en una clínica enfermo, como me decía Natalia, me llevaron a una clínica, pero allá el Señor estaba conmigo, claro. Ese es nuestro Dios. Eso no es lo mismo. Ay, yo tengo que llevarme esto para ponerlo aquí. Ah, no, nuestro Dios no es así. Y tenemos que sacar ese tipo de cosas que nos separan de Dios. Porque Dios es una de las particularidades de Dios, es que Dios es omnipresente, o sea que Dios está presente en todo lugar. Si te vas a la China, allá va Dios contigo. Si te vas a Europa, allá va Dios contigo. Si estás en Colombia, aquí está Dios contigo. Te vas a Sudamérica, Norteamérica, Centro, donde vayas. Dice el salmista, donde huiré de tu espíritu, donde vayas el omnipotente te estará viendo. Te estará cubriendo, te estará cercando, te estará cuidando. Ese es nuestro Dios. Entonces no bajemos a Dios del nivel que Dios tiene que tener en nuestra vida. El del Todopoderoso que merece toda la gloria y que merece toda la adoración. Dios está aquí y yo estoy acá. Bueno, ahí me emocioné. ¿Por dónde era aquello? Entonces mira que dice la palabra, que Gedeón cogió 10 de los hombres, derribaron lo que había que derribar. Esto es lo que te voy a decir. Nosotros tenemos que ser respetuosos. Claro que sí, yo no voy a llegar a la casa de mi mamá, ¿verdad? Y voy a coger no, así no lo vamos a hacer. Aunque la instrucción que Dios le dio aquí a Gedeón fue una instrucción severa. Derriba lo que está allí. Y Gedeón se iba a meter en problemas y todo, lo iban a perseguir, pero bueno, Dios cuidó a Gedeón. Pero hay cosas que tú en tu casa metiste que tú tienes que sacar. ¿Quién las va a sacar? Dios no va a bajar de allá del cielo a quitarte cosas que tienes colgadas, que tienes allí como tu protección. No, eso lo tienes que hacer tú. Hay cosas en mi casa que no están bien, yo las voy a sacar. Hay libros de tu casa que no están bien, que son de hechicería, de brujería, sácalos y quémalos. Hay cosas a las que les has entregado adoración, esto lo voy a sacar porque mi casa será casa de oración, porque mi casa será casa de bendición para mí y para mis hijos. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros en el lugar sobre el cual nosotros tenemos autoridad, que es nuestra casa, nuestro cuarto, no sé. El pedacito de closet que tienes allí, que tienes cosas allí, saca cosas de allí que no están bien delante del Señor. Ay, es que yo tengo esta estampita aquí, es que yo tengo este rezo aquí, es que yo tengo esta cosa, y Dios sabe que tienes eso ahí. Y más que Dios lo saben las tinieblas. Y las tinieblas, cuando saben que tienen allí, van a llegar a destruir. Pero si tú sacas eso de ahí, el Señor dice, no, Señor, ahora yo peleo por Mercedes, porque Mercedes me entregó su vida y me entregó todo, así que no la puedes tocar. Pero como tú le dejes al enemigo, el enemigo, no, Señor, ¿qué le va a decir el enemigo al Señor? No, si es que ella sigue haciendo mi voluntad. No tienes autoridad de entrar aquí a esta casa, no la tienes. Pero me puedes tú decir, pero pastor, es que Dios tiene toda la autoridad. Pero Dios respeta los límites y lo que Él mismo ha establecido. Porque Dios es un Dios justo. Y dentro del límite que Dios puso, la ley que Dios estableció, es que tú tendrías dos caminos. El camino de bendición, que es un camino angosto, y tendrías un camino de maldición.
Escoge pues el camino en el que tú quieres estar. ¿Quieres una vida de bendición? La vida que Dios, el Señor tiene para ti, tendrás que tomar decisiones de derribar altares que están en tu vida que desagradan al Señor. Algunos tienen al esposo entronado en su corazón. Ese es tu ídolo. Otros tienen a la esposa. No, lo que dice mi esposa está por encima de Dios. Otros tienen a los hijos. Otros tienen el trabajo. Otros tienen el dinero. Otros tienen su cuerpo. Pues tu cuerpo es más importante. No, todo lo que tenga el primer lugar de tu corazón es idolatría contra el Señor. Desagradas a Dios. ¿Cuál es el orden? Vamos a recordarlo. El orden es Dios. Después de Dios, la familia. Después de la familia, no estoy diciendo los mandamientos, sino el orden de prioridades que nosotros debemos tener. Después de la familia, ¿qué viene? El trabajo. Después del trabajo, el servicio al Señor. Entonces, el primer lugar es del Señor. Yo no puedo tener a mi familia encima de Dios, porque ¿quién le va a poner el orden a mi casa? ¿Quién le va a poner el orden a mi matrimonio? Si no es el Señor, ¿quién te va a sacar adelante? ¿Quién es el que provee el sustento de tu casa? ¿Quién es el que lo hace? El Señor. Por eso Él tiene que tener el primer lugar para que sea la plomada de todo lo que viene debajo. Y cuando Él está aquí, lo demás tiene que funcionar, porque Dios lo hará funcionar en nuestra vida. Amén. Dime. Hay una, como tú estás hablando de las cosas importantes, hay una última cena. ¿Eso es un pecado? No, o sea, es que depende qué lugar tiene en tu corazón. Ya. La cena, bueno, es una representación de algo que sucedió en la palabra. Pero eso está aquí por El detalle es, bueno, si es un adorno, ¿no? El detalle es si eso para ti, ese cuadro para ti tiene adoración en tu corazón. Si es un cuadro, es un cuadro. Pero si te postras delante de ese cuadro, y ese cuadro tiene un nivel de importancia de que esto es sagrado, esto es santo, esto no, eso es solamente un cuadro de una representación de algo que pasó en la palabra, que fue la cena del Señor. El detalle es que muchos tienen ese cuadro, pero lo tienen como algo que no se puede ni mover, porque eso es una cosa santa, porque eso es una cosa sagrada. Eso no es santo ni es sagrado, eso sencillamente es un cuadro. No se puede mover porque está pesado. Ya eso es otra cosa. Pero nada, no hay nada con él. Entonces, si no tiene lugar de adoración en tu corazón. Bueno, vamos al tercer punto. Corran, acompáñenme. Jueces 7, versículo 2. Entonces, lo primero es el llamamiento, ¿verdad?, que el Señor ha hecho a nuestra vida, la identidad que tenemos. El Señor le dijo a Gedeón, hombre, ¿qué le dijo? Esforzado y valiente. Lo segundo tiene que ver con derribar lo que no le agrada al Señor en nuestra vida, en nuestra familia. Lo tercero, ¿con qué tiene que ver? Con entender que la victoria es por el Señor. Acompáñenme allí al 7, versículo 2. Dice: Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho más que yo. Es mucho, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo y diles, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuándo se devolvieron? Cuando el Señor le dijo a Gedeón que les preguntara o que les dijera que se devolvieran los que estaban ¿qué? Los que tenían miedo. Todo aquel que tema y se estremezca, devuélvase. ¿Qué dice el verso 4? Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo,
Más de cualquiera que yo te diga, ese no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, muy atentos a esta escena que viene aquí. Y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás, la demás gente, cada uno a su lugar. Mira, el Señor le dice hay un pueblo que clama y el Señor responde haciendo el llamado a este hombre llamado Gedeón, que era ¿qué? Un hombre que estaba escondiendo el trigo, pero que el Señor le dijo que era un hombre esforzado y bueno. Entonces le dice que tiene que derribar estos altares y él lo hace. Y después dice que por el Espíritu del Señor vinieron muchos a ser parte del ejército que iba a enfrentar con Gedeón el ejército de los madianitas. Pero en medio de esto, el Señor le dice, ven acá, tú tienes allí 22,000. Ese es un ejército muy grande. Pues sabes una cosa, van a decir después que fue por la mano de ustedes que conquistaron. No, así no. Yo te voy a mermar ese pueblo. Y mirad una cosa, el pueblo de los madianitas, el ejército de los madianitas era mayor que los 22,000. Y el Señor le dice a Gedeón, te voy a bajar el pueblo para que tú dependas de mí. Y esto nos deja aquí algo bien profundo, ¿verdad? Y es que el Señor a veces permite que lleguemos a esa circunstancia donde estamos débiles para mostrarnos que Él es el fuerte. A esas circunstancias donde hay menos para mostrarnos que Él es más. Es que nunca nos damos cuenta tanto que Dios es suficiente como cuando no tenemos nada. Y el Señor le dice, no, vamos a mermar al pueblo. Y les pone dos condiciones que quiero que, mira, las interioricemos en esta mañana. Lo primero que le dice es, vas a preguntarle quiénes están atemorizados y estremecidos. Y les vas a decir que se devuelvan. ¿Por qué? Porque el temor no nos sirve para ir a donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Dice la palabra que a nosotros no se nos ha dado espíritu de temor para enfrentar lo que tenemos delante, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como nos decían en la clase A, esa era una palabra que ella había tomado para ella en medio de momentos difíciles de su vida. Ella cree que el espíritu que ha recibido es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero mira que de 22,000, ¿y qué dice la palabra? Se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Y después de eso el Señor le dice, mucha gente todavía. Lo siguiente que vas a hacer, y atentos a esto que viene aquí, es que les dice, los vas a llevar al agua. Y los que se arrodillen para tomar el agua, si yo me arrodillo, yo tengo que tomo las dos manos y me llevo el agua. Pero los otros, ¿qué les digo? Los que laman el agua, esos que laman el agua, con esos es con los que te vas a quedar. ¿Y cuál es el secreto aquí? El secreto aquí es que esos dos que se arrodillaron, si tú te arrodillas, ¿verdad? Si yo me bajo acá y yo me arrodillo, yo quedo como, y viene un ejército contra mí, yo estoy arrodillado, y estoy tomando, y viene el ejército contra mí, ¿cómo me coge? ¿Me coge cómo? Desprevenido, exactamente, me coge, o sea, muy seguramente solté las armas porque estoy pensando en la necesidad que tengo en el momento. Pero nosotros estaban pendientes que tenían un ejército, los madianitas, que estaban en guerra y que ellos tenían que tomar el agua así porque tengo que estar pendiente. ¿Y esto de qué habla? De que nosotros tenemos que estar despiertos, concentrados en lo que está pasando alrededor de nuestra vida.
¿verdad?, de lo que el Señor está haciendo en medio de nuestra vida. No podemos estar distraídos. Bueno, los distraídos los descalificaron. Porque cuando tú estás distraído, tú no estás atento a la situación que está pasando en medio de tu vida. ¿Y a dónde te quiero llevar con esto? Mira, por diosidencia, tú estás aquí escuchándome en esta mañana. Ay, es que yo lo puse en mi agenda, pastora, desde ayer, desde el lunes, desde el martes. No, estás aquí porque Dios te trajo. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor Jesús dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Dice la palabra del Señor. Entonces, absorbe lo que Dios te quiere dar. Despiértate del letargo espiritual en el que el enemigo te quiere tener, de la esclavitud en la que Madián te quiere tener, y métete en lo que el Señor está desplegando delante de ti para llevarte a conquistar lo que Él te quiere entregar. Entonces, reconozcamos que la victoria viene precisamente por el Señor y no por el gran ejército con el que yo me voy a mover. La victoria es porque yo dependo de Él, aunque la situación económica esté complicada, aunque hayan dificultades dentro de mí y en mis emociones esté inestable, la victoria me la va a dar el Señor. Amén. Y el cuarto punto, vamos a leerlo, está allí en el versículo 15. Desde el verso 15 en adelante. Y lo 4 es que el Señor es el que te va a dar la estrategia que necesitas en el proceso de la vida que estás viviendo. El Señor es el que te va a decir cómo lo vas a hacer. ¿Sabe que el Señor tenía una estrategia extraordinaria desde el Génesis? Un maravilloso plan de salvación para cada uno de nosotros. Mira, el hombre cayó y el Señor le dijo a la serpiente, mira, ve, ya yo tengo el plan de salvación previsto, cientos de años atrás. ¿Y qué le dijo? Que de la simiente de la mujer iban a ser el que le iba a aplastar la cabeza, aunque él le heriría en el calcañar. Y él hirió a Jesús, lo clavó en una cruz, pero él le aplastó la cabeza cuando se levantó triunfante al tercer día de entre los muertos. ¿Dónde lo dijo el Señor? Lo dijo allá en el Génesis, cuando inició todo. Porque el Señor tiene la estrategia para todo lo que tú necesitas, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 15, cuando Gedeón, voy a contarte antes, mira. Resulta que listo, ya Gedeón va para la batalla, pero Gedeón todavía dice la palabra que tenía temores. En una oportunidad le dijo al Señor, bueno, si esto es cierto que tú estás conmigo, yo voy a poner un vellón o una esponja al aire libre, y si esa esponja está mojada y el resto del lugar donde está seco, es porque tú estás conmigo. Y después le dijo, bueno, ahora te voy a poner otra. Tú discúlpame, pero es que todavía tengo temores. Y ahora le dice que la esponja quede seca y que el lugar donde está sea humedecido. Y el Señor complació a Gedeón en todo eso. Pero lo tercero es que la palabra dice que él le dice a Gedeón, Gedeón, voy a llevarte, todavía tienes duda, pero vas a escuchar algo. Y Gedeón llega a un lugar, dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. El Señor, para afirmar el corazón de Gedeón, le dice, ven acá y vas a escuchar esta historia. Y ellos llegan y se acerca a él con otro de sus hombres y escuchan que el campamento de Madián, 2 hombres están contando algo. Y el uno le dice, ven acá, es que yo tuve un sueño, que un pan de cebada corría y golpeaba el campamento de Madián. ¿Eso qué será? Entonces el otro le dice, ese es Gedeón, que viene con todo el ejército a destruir a Madián. Pero estos hombres no saben que Gedeón está escuchando, sino que Dios es tan extraordinario que Él llevó a Gedeón allá para levantar su corazón, para que se llenara de fe y de confianza en la conquista de lo que iba a venir.
Entonces Gedeón, después que escuchó eso, dice que se levantó corriendo, y dice el verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme, van a hacer esto como yo lo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Y el ejército qué hizo? El ejército huyó. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios le muestra a Gedeón la estrategia. Imagínense, entonces eran 300, se armaron en 3 filas de a 100, llevaban los cántaros con teas, que es una madera, es madera que lleva resina para que alumbre. Y entonces cuando quiebran los cántaros y tocan las trompetas, lo que se veía entonces, imagínense, era como si eso estuviera ardiendo todo. O sea, algo extraordinario. ¿Y qué dice la palabra? Que salieron huyendo, y entre ellos mismos se enfrentaron los unos con los otros. Y dice la palabra, y aquí termino, en el capítulo 8, verso 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y el Señor le dio la victoria a Gedeón, así como lo había dicho. ¿Dónde estuvo el secreto de Gedeón? Estuvo en creerle al Señor. A pesar de sus dudas, mira, yo soy de las convencidas que a pesar de que uno tenga miedo, uno tiene que avanzar. Tú no sabes a mí cuántas veces me ha dado de todo el desafío de estar al frente de esto que estoy, de la iglesia del Señor. No te puedo decir. Pero a pesar de eso, creo la palabra del Señor. Y tú eres un hombre esforzado y valiente. Tú eres ese por el que murió el Señor en la cruz del Calvario. Y si tú reconoces al Señor, Él tiene la capacidad de abrir caminos delante de ti. Él tiene la capacidad de derribar el Madián que se haya levantado contra ti. ¿Quién es tu enemigo en este momento? ¿Qué te está atacando en este momento? ¿Es físico, de una enfermedad en tu cuerpo? ¿Es algo en tu mente que te está atemorizando? ¿Es una encrucijada con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué situación tienes delante? Pues el Señor la venció en la cruz del Calvario. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Creer hoy, 23 de abril de este año 23, que el Señor tiene el poder de hacerlo nuevamente en medio de nuestras vidas. Que Dios, que lo hizo con este hombre que estaba escondiendo el trigo, pero después de eso viene el Espíritu de Dios sobre Gedeón y lo llevó a conquistar y a cumplir el propósito. También está delante de tu vida en medio de esta mañana. Entonces, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Y después
después de eso vamos a creer que no hay Madián que se levante delante de nosotros, que Dios no pueda vencer, que Dios no pueda destruir. Padre de los cielos, en esta mañana, Dios, te damos las gracias. Allí vas a estar con tus ojitos cerrados. Allá en casa, cierra tus ojos al Señor allí, dile: Dios, Señor, tú eres el Señor que trae esta palabra, Dios, en esta mañana, Señor, para levantar, oh Dios, nuestras vidas, para creer que porque tú estás en medio nuestro vamos a salir adelante. Que no importa si vengo de una familia pobre, que no importa si vengo de un fracaso familiar, que no importa, Señor, no importa mi pasado, tú tienes el poder de escribir una nueva historia de bendición para la gloria de tu nombre. Si tan solo yo creo, si tan solo yo me arrepiento, si tan solo yo determino creer en ti, Señor, tú tienes el poder de hacerlo de nuevo en medio de nuestras vidas. Así como Madián fue destruido, confundido en ese ataque, así toda obra del enemigo contra ti, oro en esta mañana que sea destruida para la gloria del nombre del Señor. Oro que en esta mañana el Señor ministre tu corazón. Entrégale todo pecado, toda idolatría, todo temor, toda duda, toda incredulidad. Entrégasela al Eterno que está aquí presente en esta mañana. Y vamos a creer que con mi Dios yo voy a hacer grandes cosas. Pónganse en pie, por favor. Te adoramos. Ahí con los ojitos cerrados. Los ojos del cielo abrió, no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie, No hay nadie. como tú. Puedes creerlo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya, Él es poderoso. Él es poderoso. Ahí está en tu mente el Señor trayendo todo lo que tienes que entregarte, a lo que tienes que renunciar. Del polvo nos levantarás, no hay nadie No hay nadie. como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, Oh, mi Dios me es sana, poderoso, me salva. mi Dios,
es por nosotros, ¿quién podrá contra nuestra? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? La mano de la persona que tienes allí a tu lado. Espíritu del Dios viviente, Espíritu del Omnipotente, Espíritu Santo, estuviste con Gedeón, un hombre de carne y hueso, que tenía temor y que estaba escondiendo el trigo para que los madianitas no lo robaran. Un hombre con temores, con dudas, con preguntas. Señor, pero que cuando lo llenaste de tu Espíritu Santo, hiciste de él un hombre, como lo profetizaste, esforzado y valiente, para que con 300 hombres y con tu poder en su favor derribara la oposición del gran ejército de María. He hablado esta palabra al corazón de estos hombres y de estas mujeres en esta mañana, Dios. Señor, y tú sabes qué cosas de la vida estamos viviendo. Señor, tú sabes cuántos estamos rotos, cuántos estamos llenos de miedo, de duda, de temor por lo que estamos pasando. Cuántos hemos pecado contra ti. ¿Cuántos nos hemos complacido en el pecado? Y por eso ha llegado Madián a esclavizarnos. Pero en esta mañana, por el poder del Espíritu del Dios viviente, oh, que esta sea una mañana donde nos hagas libres. Que esta sea una mañana donde cadenas sean rotas. Por el poder de Dios. Pero que también sea la mañana donde te pones a cuentas con Dios. Abre allí tu boca y dile: yo he pecado contra ti. Yo he tenido ídolos en mi vida. O tengo ídolos en mi casa, en mi cuarto, en mi habitación, en mi trabajo, en mi puesto de trabajo. Perdona todo pecado que he cometido contra ti. Pero en esta mañana corro a tus brazos. En esta mañana creo que moriste en la cruz por mí. Y creo que si yo vengo a ti, entonces yo seré libre para vivir una vida diferente.
Señor, que todo Madián que se ha levantado contra este pueblo, tú lo derribes en esta mañana, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, se derriban cadenas, se derriban yugos de opresión, de muerte, de esclavitud, de miseria, de derrota. Se derriban cadenas que estaban sobre ti, tu casa, tus hijos. Oh, en el mundo espiritual acontecen cosas en esta mañana. Abre allí tu boca y dile: Señor, ayúdame. Dile: Señor, derriba este gigante, derriba, derriba. Oh, todo lo que se ha levantado contra ti en mi vida. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Fuera lo que no viene del cielo. Fuera lo que ha venido a esclavizarte, todo grillo, todo lo que grillete que tienes allí en tu corazón, en tu mente, que no te deja salir adelante, que no te deja buscar a Dios, que no te deja avanzar en el nombre de Jesús. En esta mañana hay libertad en este lugar. Oh, el Dios que lo hizo antes, lo está haciendo en esta mañana. Y Señor, yo quiero consagrarte mi vida. Yo quiero que solo tú tengas la adoración de mi corazón. Yo quiero vivir para lo que fui creado. Yo tengo propósito en mi existencia. Es más que mis hijos, es más que mi familia, es más que mis triunfos laborales. Tengo propósito de vida en esta tierra. Ayúdame a cumplir ese propósito. Levanta tus manos al Señor. Señor, yo creo que tu presencia ha estado en esta mañana. Señor, yo oro que ellos sean llenos en esta mañana de la vida de Dios. Oro que el Espíritu del Dios viviente te llene. Oro que el Espíritu del Dios viviente te levante. Y no salgas de este lugar sintiéndote poca cosa. Salgas de este lugar creyendo que eres una mujer y un hombre esforzado y valiente, porque el valiente de valientes está delante de ti. Porque el poderoso pelea tus batallas. Porque el poderoso va delante de ti abriendo caminos que están cerrados. Señor, que esta sea una semana de ver tu intervención en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía. Que esta sea semana de respuestas en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso. Les deseo una rica tarde, que almuercen sabroso. Si tienen pescado me pueden invitar. Que esta semana es una semana especial. Puedes darle allí un abrazo a la persona que está a tu lado y decirle: oye, yo te bendigo, que esta semana